Nos acompaña Eduardo Dargent, desde Lima, además, profesor de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera preguntarte si tuviéramos que marcar el espectro ideológico, no de los 18 candidatos, por favor, sino de los más relevantes, de izquierda a derecha, populistas, no populistas. Bueno, es evidente, por ejemplo, que Rafael López sí tiene una Opus Dei, él mismo se declara de derecha, otros dicen de extrema derecha, pero otros, hagamos el mapa de los principales. Sí, no recoge toda la diversidad, pero digamos, si fuéramos de derecha hacia izquierda, diría que tenemos a Rafael López Aliaga con una derecha más estilo queriendo ser tipo Bolsonaro. Luego tenemos a Keiko Fujimori, ¿no? Con una derecha, pero tal vez más popular también. Nacionalista. Nacionalista, ¿no? Un discurso más de defensa del modelo económico, pero con más sensibilidades populares en el tema de servicios sociales, ¿no? Luego tenemos a Hernando de Soto, que es un candidato más de derecha liberal económica. Sí, claro. Y que de ese sector parece que el voto está concentrado más en Lima, sectores altos y jóvenes, además a través de clases sociales. Luego tenemos a, creo que no sé, son tantos que espero no se me olvide alguno. Sí, tuviéramos que decir dónde ubicamos a George Forsyth, ¿dónde lo pondríamos? George Forsyth es un candidato que diría, uno lo colocaría en una centroderecha, derecha, pero de alguna manera, como se ha polarizado tanto esto, en la derecha lo ven más como de centro. Yo creo que en cualquier otro Eduardo, país ¿y cómo podríamos calificar a Johnny Lescano? Porque claro, Verónica Mendoza, uno sabe, es de izquierda, pero a Johnny Lescano, ¿cómo lo clasificamos? Verónica Mendoza es de izquierda y con ideas de izquierda progresista, digamos, ¿no? Con lo cual permite poner a Johnny Lescano como una suerte de izquierda en temas económicos. Él ha estado muy vinculado a la defensa de derechos de los consumidores, crítica a las AFPs, ese tipo de temas, a la vez que tiene una lógica más de conservadurismo moral, digamos, más que un centro o centroizquierda, yo diría que se para bien en el centro promedio, ¿no? Está más tirado para la crítica al mercado y por otro lado más tirado hacia lo moral en temas de derecha, ¿no? Entonces, pero si lo colocamos en el espectro en temas de vinculación con el modelo económico, está más a la izquierda, ¿no? Ahora, si tuvieras que decir cuáles son los temas más relevantes de esta campaña. Creo que es una campaña que se ha centrado en temas bastante concretos, de alguna manera, de ver cómo responder a los problemas que se están dando, pero también hay que decir que ha sido una campaña muy apática. No es que se hayan discutido grandes temas ni que haya habido grandes apeos, más bien mucha gente no ha estado mirando la campaña, llegamos con un número altísimo de indecisos, o personas que dicen que van a votar blanco o viciado. No han despertado entusiasmo los candidatos, han estado todos pues por abajo de 10% o un poquito más en estas semanas. El que salía como que a ser probado por el público a veces volvía a caer y no despegaba. Y estamos llegando a la última recta, faltan 4 días, con varios candidatos en un empate, en un empate técnico. De hecho, muchos analistas han dicho que es de las elecciones que recuerdan en Perú la más incierta, en que no hay ningún candidato que sobrepasan, pero poquito, la barrera del 10%, y en verdad los indecisos son muchísimos. Quisiera preguntarte cuánto de la apatía se debe a los candidatos que están corriendo y cuánto también al desprestigio de la política en general en Perú. Creo que hay de los dos, pero creo que el desprestigio de la política ha sido muy duro estos años, además sumado una tras otra, ¿no? Que han fallado pues gobernantes de diferentes partidos, todos involucrados por el caso Odebrecht, en casos que igual uno podría decir, oye, acá no hay corrupción de repente, pero sí hay casos de manejos indebidos. Luego termina uno también teniendo lo que fue el conflicto entre el Congreso y Kuczynski, que desgastó muchísimo, el indulto a Fujimori, que molestó mucho a los sectores que no lo apoyaban, y lo hizo un presidente que había ganado la elección con el voto de esos sectores. Luego, la disolución del Congreso, un Congreso muy irresponsable, la vacancia de Vizcarra, que termina generando también un rechazo, pero luego el escándalo de vacunas que involucra al propio Vizcarra, con lo cual de alguna manera la sensación es que todos te han fallado, ¿no? La pandemia ha golpeado durísimo a Perú y lo que vemos es que los candidatos que han entusiasmado a bases más duras, con los más conservadores o los más
o la izquierda. Y me olvidé mencionar, en la izquierda también está Pedro Castillo, un candidato que viene trepando silenciosamente desde una izquierda más dura. Entonces terminamos teniendo una izquierda bastante dura y una derecha bastante dura y todo fragmentado, ¿no? Eduardo, ¿cómo crees tú que se pueden dar las alianzas para una segunda vuelta? Es súper difícil saber quién podría pasar, pero comienzan a haber negociaciones, comienza a pensarse de qué tipo de recomposición o composiciones de bloques, porque a veces son ideológicas, a veces no, a veces son tácticas. ¿Qué se piensa que puede ocurrir en una segunda vuelta? Va a ser interesante, porque creo que en la derecha la tienen más clara, ¿no? El que pase de la derecha probablemente termine ganando cierto apoyo de los grupos. También hay que decir que en el Perú lo que digan los partidos y los líderes importa no es poco. que recomponga a la sociedad, ¿no? Exactamente, ¿no? Probablemente sean algunas alianzas que podrían avisorar algún tipo de trabajo conjunto en el Congreso, como mucho decirlo. Hacia la izquierda es más difícil, porque el candidato Castillo es un candidato que viene con una agenda muy dura en lo moral, ¿no? Con denuncias sobre la ideología de género también, ese tipo de cosas. No veo fácilmente a Mendoza, o en todo caso, aparte del grupo de Mendoza entrando ahí. Lescano, difícil también que compre todo el rollo, porque es un candidato muy de izquierda. Lescano puede estar parado más a la izquierda, pero tiene este anticomunismo que tiene tradicionalmente Acción Popular, ¿no? Creo que ustedes no tienen un partido equivalente, ¿no? Pero que puede ser progresista, pero anticomunista, ¿no? Sí. Progresista en el pasado, ¿no? Ahora creo que es otra cosa hoy día, se ha despintado mucho, pero hay un discurso anticomunista en Acción Popular. No veo fácilmente una alianza con Castillo, ¿no? Pero como digo, el electorado es el que finalmente va a decidir. Lo que digan los partidos en realidad importa poco. No te creas que después te cuento otro día conversando acá en Chile. Hay harto. También hay progresistas que eran progresistas y que ya no son, hay de extrema derecha, hay de todo lo que estás nombrando tú, acá también podemos encontrar en el mapa chileno, pero en fin, queda para otra conversación. Quisiera preguntarte, pues se nos va acabando el tiempo, ¿qué pasa con la llamada hoy día? ¿Cómo percibes tú en las calles de Perú? ¿Qué pasa con la llamada Generación Bicentenario, que salió a protestar, que tenía una molestia muy fuerte con la clase política? ¿Qué pasa con sus urgencias, con este estado débil, partidos fragmentados, Congreso, idem, digamos, evidentemente la corrupción? ¿Qué pasa con esa agenda que pusieron en las calles y que no necesariamente se corresponden propuestas en la elección? Y yo creo que eso es interesantísimo, ¿no? Porque, digamos, personalmente y junto a otros analistas, no es que hayamos pensado que esas protestas traían un mundo nuevo, con grandes compromisos y participación política. Porque hemos visto en Perú que algunas veces las protestas no llevan a un impacto directo en la política, tienen que pasar otras cosas. Pero sí creo que incluso el que las veía con más prudencia decía, esto va a impactar en la elección, ¿no? Probablemente los candidatos que se apoyaron la protesta les vaya un poco mejor que a los partidos que trataron de vacar a Merino. Y algo de eso hay, un poco de eso hay, porque Forsyth y Mendoza están todavía por ahí, pero no ha sido determinante en la elección. Me parece que incluso para los que pensaban que el efecto iba a ser poco, ha sido todavía menor. Y eso no quita, porque algunos dicen, no, es que esas protestas fueron infladas, ¿no? No creo que sea el caso. Fueron protestas muy amplias, muy grandes, pero como que por un hartazgo frente a un acto del Congreso. Como decir, hasta ahí llega mi compromiso y quedas avisado que la próxima vez lo puedo hacer también si veo un acto que rompe un poco el orden constitucional. Pero de ahí a tener pues una participación más estructurada en partidos, elecciones y todo, ha estado lejísimos, ¿no? Y creo que es un tema interesante, ver qué cosa puede llevar a la juventud a entusiasmarte y participar un poco más, y a tener una agenda más clara, porque en este caso la agenda fue más de anticorrupción, anticongreso, que más necesita más cosas para que esas fuerzas tengan pues una presencia real en la política, ¿no? Y que determinen algunas trayectorias, algunos aspectos, Eduardo, ¿no? Si no, se queda en el aire, ¿no? Y para cerrar, el actual gobierno, ¿cómo es evaluado? Porque respecto al tema de corrupción podría no verse como un gobierno todavía involucrado en algunos de esos escándalos, pero le pegó fuerte también el tema de la pandemia. Y por lo tanto quisiera preguntarte, ¿nunca fue como tentación que surgiera desde ahí alguien que tuviera el apoyo del actual presidente y se encumbrara un poco en las encuestas, o que se pensara, ¿sabes qué? En verdad él debería ser a futuro un líder nuevamente? ¿Cómo se ve o cuánto afectó tal vez esa posibilidad de la pandemia? Difícil porque digamos, el gobierno entra con una serie de urgencias y a tener que recuperar tiempo perdido. Él era
candidato a la vicepresidencia de un partido al Sí, que pues. le ha ido pésimo y que estuvo apoyando las protestas, nunca despegó. De alguna manera creo que ese partido, pues, entrar ya al gobierno lo terminó descolocando. Me parece que es un gobierno que está intentando cumplir con la vacunación y algunas cosas más, pero la pandemia lo ha desbordado. Hay que decir que esto venía de atrás, no es culpa de este gobierno, pero es difícil que este gobierno pueda quedar como un recuerdo de un gobierno, pues, eficiente. No creo que no creo que la evaluación final sea mala. Creo que la gente dirá, llevó la nave hasta el final cuando se temía que podrían haber más embates del Congreso, podían hablarse de más vacancias, ¿no? Logró pasar la ola y lo está logrando y llevó las elecciones, pero no creo que el recuerdo tampoco sea como agradable, ¿no? Ya. Fue un gobierno que cumplió, ¿no? Pero no creo que haya marcado